esta cosa y acá va. Acomódense, agarren sus almohadas, acomódense en su escritorio, pónganse cómodos, apaguen las luces, porque ahí va el ruido de fondo blanco. Entonces, ahí va. Vamos a ver que uno de los procesos que también son muy comunes para generar plásticos es el proceso de fundición. Este proceso de fundición es relativamente sencillo porque básicamente involucra, como lo hicieron en su práctica de laboratorio, vaciar una resina en estado líquido en un molde y aprovechando la gravedad vamos a hacer que la resina llene dicha cavidad. Que tengo audio, sí, tengo audio y video. Y entonces, cuando el polímero llena la cavidad, vamos a dejar que este polímero se endurezca y vamos a ver que este proceso se puede utilizar tanto para termoplásticos como termofijos. Vamos a ver que los ejemplos de polímeros que se utilizan son los acrílicos, poliestirenos, el nylon y los vinilos como el PVC. Lo que pasa es que vamos a ver que la conversión de resina a un termoplástico ya endurecido se lleva a cabo de varias maneras. Puede ser que... Acá está. Puede ser que tengamos que calentar la resina termoplástica a un estado fluido, de manera que podamos llenar la cavidad del molde con facilidad y después lo dejamos enfriar y solidificar en el mismo molde. Puede ser que utilicemos un prepolímero o un monómero ahí de bajo peso molecular y se polimerice en el molde para que forme un termoplástico ya de peso molecular elevado. Y entonces, y bueno, con eso tendríamos el otro polímero. Y la tercera opción que tenemos es verter un plastisol, que es una suspensión líquida de partículas de resina, en un plastificador. Y entonces, en un molde que ya regularmente está caliente, vamos a formar un gel que eventualmente se solidifica. Por acá están viendo cómo, en el video estamos viendo cómo se puede utilizar un molde precalentado para crear partes pequeñas. Para crear, creo que están creando como una manija para puerta. El molde, como ven, es flexible. Y ahí está. Tienen ya ahí su manija. Con claramente algunas piezas de plástico extra que quedan ahí nada más de desperdicio. Y bueno, no se puede evitar, no es parte de... Están haciendo algunas pruebas mecánicas sobre esta cosa. Oh, ahí está lo que era. Era una capita, una cobertura para un parabrisas. Pero ahí está, pueden hacer piezas pequeñas que sirvan para diferentes aplicaciones en un molde relativamente sencillo, ¿no? Casi casi que pudiera ser un molde casero. Ahí está. Y bueno, vamos a ver que en general voy a tener que los polímeros termofijos, a los que se les da forma por fundición, son los poliuretanos, los poliésteres no saturados, los fenoles y algunas resinas epóxicas. El proceso para plásticos termofijos, básicamente lo que se hace es rellenar la cavidad o el molde con el ingrediente líquido, de manera que la polimerización y el entrecruzamiento sucedan dentro del mismo molde. Esto puede o no requerir calor, puede requerir un catalizador para que el sistema de entrecruzamiento y la polimerización se lleven a cabo más rápido. Las reacciones regularmente se busca que sean relativamente lentas, de manera que el molde se pueda polimerizar por completo, se pueda vulcanizar por completo. Y tenemos que los sistemas termofijos que reaccionan rápido, como algunos poliuretanos, van a requerir procesamientos de conformación alternativos como moldeo por inyección de reacción.
Vamos a tener que este moldeo por fundición tiene ciertas ventajas. Vamos a tener que en general tenemos que un molde es más sencillo y más sencillo y más barato de fabricar. El artículo ya fundido va a estar libre de esfuerzos residuales y tampoco va a tener memoria viscoelástica, puesto que nunca estuvo en un tornillo, nunca estuvo pasando a través de esfuerzos grandes o para pasar, o digamos que no tuvo una forma sólida antes de polimerizarse, ¿no? Básicamente el polímero empezó a recordar, empieza a crear su memoria de forma a partir de que sale del molde ya polimerizado. Entonces, bueno, hace que tenga unas propiedades mecánicas específicas. Luego, vamos a ver que otra ventaja es que es apropiado para cantidades pequeñas de producción. Si nada más vas a producir una pieza o dos, o nada más necesitas reparar una pieza muy en específico, dado que el molde es sencillo y barato, pues te puedes dar el lujo de romper el molde tras hacer un tirado de pocas piezas de plástico. Ok, luego, bueno, hay que ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver que si se utiliza este método para hacer hojas, como hojas de acrílico, por lo general vamos a tener que estas placas se funden entre dos placas de vidrio que están muy bien pulidas. Este proceso de fundición va a permitir un alto grado de aplanamiento y que se logren cualidades ópticas deseables en hojas de plástico transparente que permitan pasar la luz. Esto quiere decir que permiten pasar el paso de luz o la polarización o distorsión de la misma en cantidades muy bien controladas o en formas muy controladas. No puedes crear hojas de plástico del grosor que tú quieras, de la transparencia que tú quieras y del color que tú quieras. Ok. Y entonces eso está muy chido para las partes de las hojas. Sin embargo, existe una desventaja, existe un bemol, una bajada. Y es que las hojas de acrílico que pasan a través de este proceso, regularmente vamos a tener que tienen una contracción volumétrica del 20% cuando se funden, lo cual es una contracción bastante importante porque pues sí te cambian muchísimo las dimensiones del producto ¿cómo se dice? Una vez que son enfriadas, se reduce muchísimo las dimensiones del producto. Entonces, bueno, hay que tomar esto en consideración y vamos a ver que existen algunos procesos de fundición alternativas que dentro de los cuales el más importante es la fundición en hueco, en la cual se vierte un plastisol líquido en la cavidad de un molde deslizante que está caliente y entonces esto va a provocar que se forme una capa de plástico en la superficie del molde. Después, vamos a tener que, dependiendo de un cierto tiempo, que claramente va a depender del espesor que deseas tener en la capa, se va a extraer el exceso de líquido del molde y se abre el mismo molde para retirar la pieza. Este proceso también se conoce como fundición en concha o con concha. Vamos a ver que este tipo de moldeo de plásticos tiene una importancia relevante, es muy importante en la industria de la electrónica, puesto que el encapsulamiento en el que ustedes ven sus bobinas o sus capacitores están encerrados en un plástico o en un cerámico que se hace por medio de la fundición, en un proceso muy similar al que vimos en un video anterior, cuando se colocaba un recubrimiento de plástico sobre las memorias USB. De la misma manera se pueden poner componentes electrónicos, sumergir o poner en un molde, rellenar el molde con esta resina y podemos obtener nuestros productos ya listos para trabajar en el circuito que estemos esperando. Ok, entonces, acaba.
Y entonces ya vemos lo que sería es a grandes rasgos el proceso de fundición. Lo que nos... Ok, ahí está. Lo que nos atañe ahora es lo que viene siendo el procesamiento de espuma y los procesos de conformado de esta cosa, ¿no? Entonces, acá va. Entonces, vamos a hablar acerca de la espuma de polímero. Ahí, disculpen el error, ahorita lo corrijo. Es más, de una vez, pues que se ha visto. Ahí está. Y entonces vamos a ver cómo crear los procesos o la espuma de polímero, ¿no? Y entonces vamos a ver que estas espumas de polímero regularmente vamos a tener que es una mezcla de polímero y un gas, lo que le da al material una estructura que va a ser porosa a nivel celular. Se pueden utilizar otros términos para este mismo tipo de espumas. Se les puede conocer también como polímeros celulares, polímeros soplados o polímeros expandidos. Y vamos a tener que estas espumas de polímeros más comunes son los poliestirenos, regularmente conocidos como estirofomis, el poliuretano y algunos polímeros que se utilizan para formar espumas como los cauchos naturales y el PVC, el policloruro de polivinilo. Vamos a tener que estos polímeros tienen ciertas características importantes que incluyen que van a tener una baja densidad, una alta resistencia por unidad de peso, un buen aislamiento térmico, unas buenas cualidades de absorción de energía, que aquí me parece que el texto está como abusando del término de absorción de energía, pero se refieren a que tiene una buena capacidad para recibir impactos mecánicos sin romperse y pudiendo regresar a su estado original. Y vamos a tener que la elasticidad del polímero base va a determinar la propiedad correspondiente en la espuma. Si metes un caucho, si metes un plástico que sea elástico, claramente la espuma también va a ser elástico. Si metes un polímero que sea duro, que sea rígido, la espuma no va a ser tan elástica. Aunque también va a depender claramente de la cantidad de aire que contenga la mezcla y cómo esté fabricado tu foamy, ¿no? Tu plástico. Órale pues. Voy a tener entonces que estas espumas de polímero se pueden clasificar en tres. Podemos tener las espumas elastoméricas, en las que vamos a ver bueno, vamos a tener que este tipo de plásticos ya se pueden considerar hasta cierto punto un material compuesto. Un material compuesto en el que digamos que el material o las propiedades del material van a estar muy inclinadas o van a ser muy similares a la del material polimérico del que está o que está incluido dentro del material compuesto. Ok, entonces ahí va. Vamos a ver que entonces un material, una espuma elastomérica, vamos a ver que va a tener en la matriz, va a tener un polímero de caucho, de manera que la espuma va a ser capaz de deformarse elásticamente. Voy a tener las espumas flexibles, que en este caso vamos a tener un polímero que sea plástico, pero que no sea elástico. Entonces vamos a tener un plástico suave, como el PVC, que van a hacer claramente que tu material sea flexible, pero no tanto que sea, ¿cómo se dice? Elástico, ¿no? Que no se pueda deformar o que no se pueda estirar y regresar a su forma original. Y vamos a tener por otro lado las espumas rígidas en las que el polímero va a ser un termoplástico rígido como el poliestireno o un plástico termofijo como algún tipo de fenol. Dependiendo de la formulación química y del grado de entrecruzamiento, el poliuretano puede variar entre las tres categorías que están ahí alrededor. Y entonces está padre porque dependiendo nada más de la cantidad de poliuretano que contenga la mezcla, ustedes pueden oscilar entre espumas que tengan estas cualidades
inclusive pensando en términos de que podrían utilizar el mismo equipo para fabricar los tres tipos de espuma, nada más variando la cantidad de poliuretano que meten, lo cual pues evidentemente resulta sumamente conveniente. Déjenme acomodo aquí este sistema de luces. No, ahí no. Ok, como que no. Acá está. Era. Ok. Entonces voy a tener que las características de un polímero que ya está espumado son variables y pueden depender del poliuretano. Órale pues. Entonces vamos a ver que las características de estas espumas del polímero, como la capacidad para controlar el comportamiento elástico a través de la sección transversal del polímero base, pues hacen de estos materiales que sean apropiados para ciertas aplicaciones. Pueden ser tazas para bebidas calientes, materiales estructurales para el aislamiento de calor, pueden ser núcleos de paneles estructurales, materiales de empaque, materiales acoginados para muebles, almohadillas, acoginamiento de los tableros del automóvil y productos que requieran flotación, que como les había comentado es el caso de todas las espumas que les dan a los niños en las albercas para mantenerlos a flote. Todos ellos están hechos con este tipo de plásticos de espumas. Ahora, vamos a ver que el proceso de conformación de estas espumas va a estar dividido en dos. Vamos a tener el proceso de espumado o el proceso en el que se introduce aire dentro de la matriz del sistema y el proceso de conformado. Vamos a ver el primero. Nada más denme un minutito. Que ya está haciendo frijolito y ya se me descongela la nariz a la menor provocación. Ok, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los procesos de espumado. En primer lugar vamos a necesitar que los gases que se estén utilizando para espumar nuestro polímero sean lo más comunes y baratos posibles, por lo que se utilizan regularmente aire bilivulgar, que en el aire que tenemos en la atmósfera que respiramos va a ser el material más común, puesto que claramente hay un montón. Eh, la composición química evidentemente varía, pero puede tener hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. No recuerdo la composición exacta, pero tiene 6 o 7 gases comunes, pero predomina muchísimo el oxígeno, ¿no? El oxígeno y el nitrógeno. Ok, y entonces vamos entonces a tener que son el aire, el nitrógeno y el dióxido de carbono son los gases más comunes con los que se va a espumar nuestro polímero. La proporción del gas puede tener hasta el 90% de proporción del gas, lo cual te crea técnicamente una capa muy delgada del polímero. Y vamos a ver que entre sus moléculas pues, puede tener un montón de poros dentro, pues va a tener una estructura atómica como la que vemos en la figura de la derecha. Se trata entonces de introducir el gas en el polímero con diferentes métodos. Estos métodos de introducir el gas dentro del polímero se les conoce como los procesos de espumado. En general, puedo mezclar una resina líquida con aire por agitación mecánica. Básicamente lo que se hace es metes tu resina y con unas palas vas meneando tu plástico de manera que se vaya introduciendo, que se vaya oxigenando, que se vaya, no sé cuál es el término eh, técnicamente correcto, vamos a dejarlo como que se vaya introduciendo el aire dentro de la estructura o dentro del líquido para que se vaya espumando. Luego se endurece el polímero por medio de calor o de alguna reacción química.
Ese método es el que vamos a conocer como el método de agitación mecánica. Por otro lado, tenemos en el que se puede mezclar un agente de soplado físico con el polímero. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un gas como el nitrógeno o el pentano que se disuelve en el polímero fundido y se somete a presiones altas, de manera que el gas salga de la solución y se expanda después cuando se reduce la presión. Y por otro lado, tengo finalmente el método en el que se utilizan un componente químico. Estos son denominados, bien vulgarmente, un método o métodos de soplado con agentes de soplado químico. Básicamente lo que hacen es que estos agentes de soplado químico se descomponen a temperaturas altas y liberan gases tales como el dióxido de carbono o el nitrógeno dentro de la mezcla para que se queden dentro de estos, o que creen estos poros de gas dentro de la matriz polimérica. La forma en la que se distribuye nuestro gas a través de la matriz del polímero permite que podamos distinguir entre dos estructuras de espuma básicas que están ahorita en la figura que estamos viendo en la pantalla. El inciso A es lo que se conoce como una estructura de celda cerrada en la que los poros del gas son o se aproximan en forma a la de una esfera y están separados por completos unos de otros por polímero. Es decir, los poros, todas estas esferitas de gas siempre van a estar rodeadas en su totalidad por polímero. Es decir, no se tocan las burbujitas de gas unas entre otras. Y de otro lado, en el inciso B, tenemos la celda abierta. En esta celda abierta vamos a tener que los poros están interconectados hasta cierto punto y la interconexión no es uniforme. Habrá poros que estén más conectados con otros, pero están interconectados de cierta manera, lo que permite que exista un flujo o que exista un paso de gas a través de las diferentes poros de la espuma. La estructura de celda cerrada vamos a tener que va a trabajar o va a funcionar para tener un chaleco salvavidas muy funcional, mientras que los materiales de celda abierta van a permitir el acceso de agua hacia dentro del plástico. Tenemos también otros atributos que pueden caracterizar la estructura, que pueden ser las proporciones relativas del polímero y del gas y la densidad de celdas, que va a ser el número de burbujas de aire que tiene por unidad de volumen. Y claramente esto va a ser inversamente proporcional al tamaño de las celdas de aire individuales en la espuma. Claramente, entre más aire haya, menos polímero hay. Entre más polímero hay, menos aire va a haber. O más pequeñas van a ser las celdas dentro de esta cosa. Y entonces luego vamos a pasar a los procesos de conformado. Los procesos de conformado vamos a ver que pues hay un montón de formas para dar forma a los productos de espuma de polímero, ¿no? Vamos a ver que las dos espumas más importantes son el poliestireno y el poliuretano. Si estoy grabando, sí. Y por lo tanto van a ser los dos materiales en los que nos vamos a enfocar. Y vamos a ver van a ser los dos materiales para los cuales vamos a ver los procesos de conformado. El poliestireno es un polímero termoplástico, que significa que se puede fundir, y el poliuretano puede ser desde un termofijo hasta un elastómero. Los procesos para estos materiales son muy representativos de los que se emplean en otras espumas. Entonces digamos que son como los métodos más generales. Entonces, para las espumas de poliestireno, lo que voy a tener es que las espumas de poliestireno, básicamente, déjenme lo voy anotando por acá para que no quede duda. Ustedes son del 71. Acá está. Ya tenemos rato que no veníamos a la pizarra. Entonces, con ustedes vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener entonces que los procesos de conformado, vamos a verlos de la siguiente manera. Vamos a ver entonces los procesos de conformado
tales que vamos a verlo de dos maneras. Vamos a verlo de alguna manera para los polímeros termoplásticos. Entre paréntesis, vamos a ver que estos son los del poliestireno. Y vamos a ver de este lado los para polímeros termofijos. Dígase el poliuretano. Poliuretano. Ok. Entonces, en el caso de los termoplásticos, vamos a ver que las espumas van a recibir su forma por extrusión y moldeo. Entonces, de este lado vamos a tener que el proceso de conformado es por extrusión y moldeo, que ya vimos estos dos procesos en secciones anteriores. Y en este caso voy a tener que en la extrusión se va a alimentar un agente de soplado químico o físico dentro del polímero fundido, ya cuando estamos cerca del extremo del troquel en el barril del extrusor. Y de esta manera vamos a tener que el extruido ya va a consistir en un polímero ya expandido con el gas adentro. De esta manera vamos a tener que se fabrican hojas y tableros grandes que después se cortan al tamaño requerido para hacer paneles o secciones que sean aislantes térmicos. Y por otro lado, déjenme ver un minuto acá. Ok, déjenme contesto de este lado. Ok, listo. Perdón. Y entonces vamos a tener entonces que ese es básicamente el proceso en el que es el proceso por el cual se consigue extruir los polímeros termoplásticos, por el cual se les da forma a los polímeros termoplásticos espumados o expandidos. Y ahí va pues. Y entonces vamos a tener otras cosas, ¿no? Para la espuma de poliestireno existen varios procesos de moldeo. Se utilizan el moldeo de espuma estructural, el moldeo por sándwich, que también ya lo vimos, moldeo de espuma estructural, el moldeo por sándwich y el más usado es vamos a ponerle aquí asterisco, que es el moldeo de espuma expansible. Ok. Y en este método, del método de espuma expansible, lo que se hace es que el material se moldea, o por lo general el material que vamos a moldear, generalmente consiste en cuentas de poliestireno que ya están preespumadas. Estas bolitas preespumadas vamos a ver que se producen a partir de pellets de poliestireno sólido que se impregnan de un agente soplador físico. De manera que el preespumado se lleve a cabo en un tanque grande por medio de la aplicación de vapor caliente para expandir de manera parcial estos pellets que de manera simultánea se van a estar agitando para que no terminen por derretirse.
Y entonces vamos a tener que el proceso de moldeo, después en el proceso de moldeo, las cuentas que ya están preespumadas se van a introducir en una cavidad del molde donde se van a seguir expandiendo, se funden entre sí para formar un producto moldeado. De esta manera vamos a tener que se producen tazas para bebidas calientes que están hechas de espuma de poliestireno. Podemos tener estas tazas que son como de unicel, son este tipo. Y en ciertos procesos vamos a tener que se omite la etapa de preespumado y las cuentas impregnadas se introducen de manera directa en la cavidad del molde, donde se calientan, se expanden y se funden. Vamos a tener que hay otras operaciones. Vamos a tener también, por ejemplo, la espuma expansible, donde donde se conforma una hoja plana con el proceso de extrusión de película soplada, que ya vimos, y luego se le da forma con un termoformado en contenedores para empaque, como lo que vamos a conocer como las cajas estas para huevo de plástico transparentes, de las de huevito San Juan, se hacen en esa forma. Y bueno, muchachos, yo pienso que por ahorita ya los voy a dejar para ponerme a preparar su examen. Entonces, por ahorita